Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de GIC Paraguay, Inverse en español. Aquí donde venimos a estudiar la palabra de Dios. Estamos felices de poder compartir contigo. Estamos aquí acompañados de mi gran amigo y mi hermano Jonathan. ¿Cómo estamos, Jonathan? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, a veces sale entrecortado acá, pero gracias a Dios, alegre, feliz como siempre por invitarme otra vez. Excelente. No, vos ya sos parte de la familia, Jonathan. Estamos felices de poder tenerte aquí para poder realmente estudiar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Amén. bueno, la lección de esta semana, justamente, imagínate, el tema de nuestra lección es apologética, el modelo del Areópago. Pero ¿qué mejor modelo que la Biblia? ¿Verdad, Jonathan? Donde Dios nos Sí. dejó todas las instrucciones justamente para poder enseñar. Y el tema principal de esta semana titula la Biblia. Ahora, antes de poder abrir justamente la palabra de Dios y de poder comenzar, ¿te parece si podemos hacer una oración, Jonathan, para poder empezar? Claro que sí, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, damos gracias por un día más de vida, por este momento, Señor, en que vamos a hablar sobre tu palabra, sobre la Biblia, Señor, qué importancia tiene para nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros para poder entender bien todo lo que vamos a estudiar, Señor. Pedimos siempre tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Eh, C.S. Lewis, Jonathan, dijo una vez, la sed se hizo para el agua, la investigación para la verdad. Imagínate, esta afirmación captura maravillosamente la esencia del ser humano y del viaje que tiene que realizar. Entonces, cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Tomamos agua. Tomamos. Y cuando estamos curiosos, investigamos. La vida se trata de investigar y de resolver problemas. Ahora, imagínate, Dios nos creó un resolutor de problemas para poder dejar de dudar, para poder realmente comprender la vida. Y ese resolutor de problemas, ese manual de instrucciones, ¿cómo se llama, Jonathan? La Biblia. La Biblia es un manual de instrucciones que Dios nos dejó a vos y a mí. ¿Para qué? Para poder comprender cómo afrontar la vida. Ahora, Amén. justamente, estamos hablando del modelo del Areópago, cómo poder llegar a las demás personas. Ya hemos visto las diferentes religiones, los tipos de pensamiento, que muchas de ellas tienen casi similitudes incluso, ¿verdad? Ahora la pregunta que te quiero hacer, Jonathan, para poder comenzar justamente esta lección. ¿Por qué crees que Jesús usó libros de la Biblia para respaldar sus enseñanzas y no solo Salmos o Isaías, Jonathan? Bueno, interesante la pregunta, pastor, porque la realidad que muchos de ellos, básicamente todos sus discípulos en síntesis, habían basado sus investigaciones solamente en Salmos e Isaías, que no Ujú. estaba mal, porque muchas de esos versículos hablan de la venida de Jesús, de lo que iría a hacer, lo que iría a pasar con él, pero no solamente hablaba de él en Salmos e Isaías, sino en realidad en toda la Biblia, ¿no? Porque nosotros vemos acá en la parte muy importante para poder resaltar esta parte. Encontramos en el capítulo 24 de Lucas, que Ujú. iban dos discípulos, ¿no? ¿Camino a dónde? Hacia Además, Maús. sí. Entonces nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó con estos discípulos. Nosotros sabemos bien que ellos iban caminando, iban hablando, iban discutiendo en cierto sentido, no sobre la palabra de Dios, de por qué había pasado así con la muerte de Jesús. Y ahí, ¿quién se les aparece? El mismo Jesús. Pero ellos no lo reconocieron, obviamente. Y yendo Ujú. ahí, Jesús empezó a hablar con ellos y les dijo estas palabras, más bien por dónde empezó a hablar y contarles sobre él mismo. Nosotros vemos ahí en el versículo 27 y dice así, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la escritura decía de él. O sea,
Jesús no se basó solamente en Salmos e Isaías. ¿Por qué? Porque en realidad toda la Biblia, toda la Escritura, en ese tiempo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Hablaba de Jesús. Desde la Mm. salida de Adán y Eva, ya se proclamó un Salvador que iba a venir a morir por nosotros, que era el mismo Jesús. Y no solamente eso, nosotros bien sabemos, ¿no? Que ahí Pablo habla muchas veces sobre el misterio que estaba ahí escondido por la eternidad, que era el plan de salvación, o sea, mucho antes de que existiera el mundo, ya este plan ya estaba, ya hablaba de él. Por eso era tan necesario que Jesús explicase desde el inicio, porque Moisés fue quien empezó, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio, el mismo Job tenemos entendido que Moisés fue quien escribió, ¿no? Toda la Biblia, todo lo que había en ese tiempo, el Antiguo Testamento, Jesús utilizó para enseñarle y que sea bien claro lo que decía sobre él. Entonces era necesario que todo sea enseñado. Por eso Jesús mismo hacía así también. Excelente, me gusta eso que justamente no solamente Isaías y Salmos se necesitaba utilizar para hablar de Jesús, sino que él tenía que mostrarle que toda la Biblia, desde Génesis hasta, ¿verdad? En ese momento Malaquías hablaban completamente de él. Entonces, interesante realmente cómo Jesús les explicó todo. Fue un viaje largo, parece ese camino ahora. Bastante. Parece que habrán caminado bastante porque realmente Jesús se tomó su tiempo de poder explicarle todo lo que trataba de él. Excelente. Y justamente, Jonathan, ahora, ¿qué razones le darías a alguien que está explorando ahora el cristianismo para explicarle por qué crees que la Biblia es verdadera? Bueno, hay un versículo muy conocido que yo creo que cualquiera que ya haya dado un estudio bíblico conoce, ¿no? Que está en Segunda de Timoteo, capítulo Sí. 3 y versículo 16. Vamos a empezar de adelante para atrás, porque me gusta como dice primeramente el 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. O sea, primero que nada, acá habla bien claro que toda la escritura, por más que fueron seres humanos quienes escribieron, ellos fueron inspirados por el mismo Dios. Dios mismo guió sus manos para escribir todo lo que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, primero que nada eso, y vemos qué utilidades tiene, ¿no? Tiene muchas utilidades para nuestra vida diaria. Pero lo más importante que yo encuentro acá está en el versículo 15, por eso dije empezar de Mm. adelante para atrás, ¿no? Versículo 15 nos dice así, y que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos explicarle a una persona que recién está empezando es que la palabra de Dios fue hecha para nuestra salvación. Es lo que nos da sabiduría para nosotros saber y entender qué camino tomar, cuál Dios nosotros seguir, qué persona que está reflejado acá mismo vemos que es Cristo Jesús. Entonces, para eso fue escrito la Biblia y yo creo que es la manera más esencial de poder demostrarle a uno que recién está empezando de que es tan importante para su vida. Así mismo, Jonathan, imagínate, te puede hacer sabio, dice, porque eso, ¿quién decide? Somos nosotros. La Biblia entonces nos da una variedad de lecciones en las cuales nosotros podemos aprender y ponerlo en práctica. Es así. Ahora, para terminar, para ir cerrando, Jonathan, y englobando todo esto que la Biblia nos puede dar y realmente es de mucha utilidad, como estábamos viendo ahora, porque nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Dijiste recién, y más que nada, nos ayuda a ser sabios. La pregunta que quiero hacer para ir terminando y ir cerrando todo este tema, ¿qué pueden hacer las escrituras por cada uno de nosotros individualmente? Bueno, primero que nada, como conocemos también hay versículos conocidos como Salmo 119, 105, que es una luz, una lámpara para nuestra Lámpara, vida. sí.
También conocemos que la palabra de Dios es la verdad. Es También viva nos y da eficaz como una espada, es- dice. eso, y en eso yo quiero entrar ahora, donde vamos a leer en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que nosotros entendemos bien que esta parte está hablando no solamente de conocer la verdad, no solamente de usar la palabra de Dios, para usar la palabra de Dios como para saber qué caminos tomar, sino más bien algo muy importante que nos dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, más allá de nosotros llegar a la verdad, de saber qué caminos tomar, nos da también a entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestra necesidad de la palabra de Dios. Porque cuando dice que discierne todo pensamiento, todo lo que hay en el corazón, que nosotros muchas veces ni nosotros nos entendemos qué queremos. Pero al leer, al estudiar la palabra de Dios, entendemos muchas cosas de nosotros mismos. Hay una pregunta que muchos filósofos, grandes científicos, se ha hecho por muchos años y hasta el día de hoy no saben, que es cuál es la existencia del ser humano, o sea, para qué vinimos, cuál es el propósito del ser humano, para qué yo nací, qué es lo que yo vengo a hacer en este mundo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Y sin embargo, la Biblia lo dice claramente, el para qué, el por qué y el qué va a seguir después de esto. Porque pensamos muchas veces también, ¿no? Que todo termina en en la muerte, pero no es así. La muerte es solo el comienzo según la Biblia. Entonces, la Biblia nos ayuda a conocer, claro, como dijimos, qué es la Biblia, qué es el camino, cuál es el camino, cómo nosotros saber qué caminos tomar. Pero lo más importante, conocernos a nosotros mismos y nuestra necesidad de ello. Entonces me gustó mucho este versículo y quería también compartir ahí, ¿no? Esa parte con ustedes. Excelente. Así mismo, Jonathan. Y justamente entonces, cerrando este tema de la Biblia, es importante darle recalque a que debemos escudriñarla, ¿verdad? Porque justamente eso dice San Juan, ¿verdad? Capítulo, si no me equivoco, 12 versículo 39, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, como si en ella tenéis la vida eterna. Entonces, que podamos realmente poder estudiar la palabra de Dios completamente, poder escudriñar, dice, buscar, escarbar y que sea parte de nuestra vivencia. Y que, como decía el versículo que recién acotaste, que pueda penetrar nuestros sentimientos, que podamos comprender y saber de que la muerte no es el fin, es el comienzo recién, ¿verdad? Para una vida maravillosa en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que prepararnos, porque sabemos que cada religión que busca, siempre vimos en todas las lecciones pasadas, todo busca un fin. ¿Cuál es el fin? Vivir después de la muerte, porque nadie quiere morir, ¿o no, Jonathan? Nadie quiere morir, Así pero para eso, ¿qué quería, tengo que hacer? ¿Sí? no, y quería solamente acotar ahí, ¿no? El tema de la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros encontramos ahí también que nos hace creer en ella. Y una de las cosas son las profecías. Las profecías que fueron escritas miles de años atrás se van cumpliendo tan claramente en nuestra vida. Hoy en día nosotros vemos que realmente la palabra de Dios es verdadera. No hay cómo dudar de ella. Y es muy necesario nosotros creer en ella porque en estos tiempos en que vivimos ya no hay más forma de negarlo. Y hay solamente dos caminos que tomar. Y ya no hay más tiempo tampoco porque ya estamos en los últimos. Vemos tantas guerras, tanta confusión, tanta perversión en este mundo, que ya no hay más duda y tenemos que decidir hoy, ¿qué camino vamos a tomar? ¿Será que yo voy a creer en las creencias mundanales que hay tantas creencias, ¿no? ¿O será que yo voy a
fundamentar mi fe y mis creencias en la palabra de Dios. Entonces, este es el momento en que nosotros debemos decidir eso. Y solamente quería volver a hablar sobre eso, ¿no? Para que podamos pensar realmente qué es lo que yo necesito hacer, cuál es la importancia de la Biblia para mí. Que podamos realmente darle importancia a este libro, ¿verdad? Que Así podamos es. saber de que en ella tenemos la vida eterna, algo más allá de la muerte. Entonces, Jonathan, le invito a cada uno de los que están viéndonos ahí a vos, ¿verdad? A poder orar ahora en este momento, decirle al Señor, Señor, ayúdame a comprender lo que tú dejaste un día para cada uno de nosotros. ¿Te parece? Vamos a inclinar el rostro ahí para orar. Oremos, amantísimo y grandioso Padre, qué bendición de haber estudiado tu palabra y más que nada comprender un poco de todo lo que tú nos dejaste a través de tu Biblia, Señor. Señor, nos dejaste para salvación y es por eso que queremos pedirte que nos ayudes a comprender y a seguir estando contigo, Señor, para que juntos podamos prepararnos para ir al cielo y encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Así que por favor, bendícenos, guíanos, Señor, y guárdanos. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto es una lección entonces de GIC en español, Inverse Paraguay, para poder estudiar. Sigamos conectados, que la lección está maravillosa, que realmente podamos tener apologética, el modelo para poder enseñar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias, Jonathan. Nos vemos a cada uno de ustedes que están ahí con nosotros. Que Dios los acompañe a todos. Chao, chao.